Karl Marx definió la lucha de clases como un conflicto entre dos grupos sociales bien diferenciados con intereses propios. En su época definía esta lucha de clases como un conflicto entre la clase trabajadora, que él llamaba el proletariado, y la clase empresarial, que la llamaba como capitalistas o burguesía. A lo largo de la historia ha habido muchos conflictos entre clases sociales. Bastaba que hubiera dos grupos bien diferenciados con intereses opuestos para que ésta surja. Y en la actualidad tenemos una lucha de clases, lo que no es una lucha de clases clásica, no es una lucha de clases entre burguesía y proletariado. Estamos hablando más bien entre una lucha entre población joven y población adulta. La diferencia entre ambos grupos está creciendo de forma exponencial y casi en cualquier ámbito que se nos ocurra, ya sea vivienda, empleo, impuestos, lo que se os ocurra. Pero ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Son causadas de forma intencional o es que el gobierno simplemente se ha olvidado de que existen los jóvenes? Quédate en el vídeo para averiguarlo. Y si eres nuevo y te interesan estos temas, suscríbete. Es probable que muchos no sepáis exactamente en qué consiste esta brecha generacional, ya sea porque seáis fuera de España o ya sea porque seáis de España pero habéis priorizado vuestra salud mental y decidís pasar de la política. Os admiro, la verdad. Pero dejadme mostraros algunos datos para poneros en contexto. Aquí, por ejemplo, veis la renta media anual por grupos de edad. Como podéis observar, todo el grupo por debajo de 44 años aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis. Y así miramos, solo aquellos que tengan menos de 29, los datos se vuelven más deplorables. O vamos a otro terreno. Seguramente cuando teníais 14 años pensabais, ojalá tener ya 18 para irme de casa, encontrar un trabajo y por fin ser independiente. Pero al cumplir los 18 te llevas una desagradable sorpresa. ¡Boom! Imposible de encontrar un trabajo siendo joven. Es que tenemos un paro juvenil que ronda el 35%, cosa que evidentemente te va a dificultar mucho el hecho de poder encontrar un trabajo y menos pues comprarte una casa. Así que no nos debería sorprender que el número de jóvenes propietarios de casas está cayendo cada vez más. Es de sentido común. Si no tienes ingresos, no te compras una casa. Creo que no hace falta decirlo, pero tampoco te vas a permitir pagarte un alquiler. ¿Por qué los políticos se han olvidado de los jóvenes aquí en España? Abordaremos esta respuesta en breves, pero antes, algunos datos. Los problemas que giran en torno a la brecha generacional vienen de muy lejos. De entrada, hablando de la tasa de paro, los problemas con esta no es algo que haya surgido con la crisis del 2008. Estamos hablando de un problema estructural y que la crisis no ha hecho más que agravar. Pero esta tasa de paro no se reparte de forma equitativa. Como mencioné anteriormente, la tasa de paro juvenil es muy elevada. Y a medida que vamos a mirar pues franjas de edad más elevadas, nos damos cuenta que esa tasa va disminuyendo. Ya es completamente desolador ver cómo se comporta el desempleo durante las crisis. España es una auténtica máquina de matar empleo juvenil durante estas. Hablamos de que los jóvenes son el grupo que con diferencia más sufre esta. Y esto es debido a que hemos creado un sistema que, como bien indica el artículo de Santiago Calvo, devora a sus hijos. Y lo corrobora un reciente estudio realizado por varios economistas españoles donde tratan de analizar estas cuestiones con respecto a los jóvenes. Y uno de los datos más impactantes que hay en este estudio es la evolución del ingreso de los jóvenes. Una simple comparativa. ¿Cómo han cambiado los ingresos de los jóvenes en 1980 y los de 2019? Todo esto en términos reales, es decir, descontando la inflación. Una persona entre 25 y 29 años, que es la edad en la que en teoría terminas tus estudios y ya vas a poder acceder a un trabajo digno, el ingreso medio real en esta franja de edad rondaba los 609 euros en 1980. ¿Sabéis de cuánto era ese ingreso en 2019? Pues en 2019 ese ingreso rondaba los 574 euros, es decir, 35 euros menos. Antes de que pongáis el grito en el cielo diciendo malditos capitalistas que no pagan bien a los jóvenes, dejadme daros un dato que os va a hacer estallar la cabeza.
El ingreso medio del que os he estado hablando es mensual, pero vamos a mirar por un momento el ingreso diario. Este era de 22,6 en 1980, en 2019 subió a 23,2. Os dejo unos segundos para que proceséis la información. A más de uno le habrá estallado la cabeza con este dato, y es que estamos diciendo que el salario mensual de los jóvenes ha bajado, pero que el diario ha subido. ¿No es un poco contradictorio? Pues este misterio se resuelve cuando miramos los días trabajados, que es donde realmente está el problema. Os dejo un gráfico en pantalla para que veáis de forma clara cómo ha ido disminuyendo el número de días trabajados en el grupo de los más jóvenes. Encontrar empleo siendo joven en España es un auténtico dolor de muelas. El principal motivo se encuentra en el modelo de rotación laboral en el que se basan las empresas. Los datos indican que las empresas a la hora de ajuste de plantilla se rigen por lo que se conoce en el mundo de contabilidad como LIFO, que son las siglas de Last In, First Out, que significaría algo así como que el último que entra será el primero que salga. Y el motivo de esto lo encontramos en la dualidad que existe en el mercado laboral español. Es decir, en España existen dos tipos de contrato, temporales e indefinidos. Los primeros, como bien indica su nombre, tienen una fecha de vencimiento, mientras que los segundos no. ¿A que no adivináis quiénes son los reyes del contrato temporal? Exactamente, los jóvenes. Hablamos de que dentro del grupo de los jóvenes, más de la mitad tiene contratos temporales, y muchos de ellos de corta duración. Las razones por las que se da esto son muchas. Una, a la que más se suele apuntar, es el alto coste de contratar a un trabajador. Debéis de tener en cuenta que contratar a alguien no solamente es pagarle el salario que recibe cada mes, sino que es el salario, las cotizaciones sociales, las vacaciones, las 14 pagas, la indemnización por despido, y vamos sumando. Eso ya de por sí puede hacer que un empresario se eche para atrás a la hora de contratar a alguien, haciendo que éste sea mucho más exigente con sus trabajadores. Pero hay una cosa más importante y es la indemnización por despido. ¿Qué significa esto? Que el empresario debe pagar una cantidad por el hecho de despedir a alguien. Por un lado, por romper el contrato con el trabajador y por otro, compensar el malestar por haber sido despedido, haciendo que el empresario se lo piense mucho antes de ofrecerle un contrato fijo a un trabajador, ya que de haber en un futuro X acontecimiento que lo obligue a reducir plantilla, le va a salir mucho más caro hacerlo. A esto, sumándolo que esa indemnización se va haciendo cada vez más grande a medida que el trabajador pase más años en la empresa. Es decir, cuanto más años pase un trabajador en esta empresa, más caro será despedirle. Además, esto también genera esa asimetría entre los que ya están dentro y los que quieren entrar. Si eres nuevo en la empresa, casi con total seguridad te va a tocar comerte un contrato temporal. Pero también es probable que seas el primero en irte cuando se tenga que hacer un ajuste de plantilla, ya que si la empresa se enfrenta a un problema y tiene que reducir sus costes, despedirá al más barato. También hay que decir que este problema, a medida que pasa el tiempo, se va reduciendo, ya que vas cogiendo experiencia, además de que por ley, si pasas más de X años dentro de una empresa, te tienen que hacer fijo. Lo que pasa que esto provoca que esa transición de terminar tus estudios y encontrarte un trabajo sea un auténtico infierno. Que hablando de esa transición, ¿sabéis cuánto tarda alguien que haya terminado sus estudios en encontrar trabajo aquí en España? Pues de media unos 7 meses, que es bastante si lo comparamos con la media europea, que es 5. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente muchos ya lo habéis intuido y probablemente incluso lo hayáis vivido. El ir a una entrevista de trabajo y te haga la dichosa pregunta: ¿qué experiencia laboral tiene? Y evidentemente no tienes. Ese es otro problemón que tienen los jóvenes a la hora de encontrar trabajo. Mientras van sacándose los estudios, no pueden compaginárselo con un trabajo, no me meteré en los motivos, cosa que hace que cuando llegue el momento de buscarte uno, no encuentres porque todos te piden una mínima experiencia. Uno de los motivos podría ser lo que comentamos anteriormente, el alto riesgo de contratar a alguien, pero otro de los motivos podría ser la normalización de los estudios universitarios. Hace 30 años tener un título universitario era algo no tan común, y ya solo con tenerlo te bastaba para que las empresas se peleasen por ti. Ahora todo esto ha cambiado. Tener un título universitario ya es algo habitual.
Por eso las empresas se fijan cada vez en más cosas y ya dan por asumido que tienes un título universitario, viendo que muchos universitarios tarden mucho en encontrar su primer trabajo o que acaben en otros trabajos que no tengan nada que ver con lo que hayan estudiado. Por ejemplo, un licenciado de Derecho trabajando de camarero, provocando además un desplazamiento de los trabajadores sin estudio, cuya situación será aún más dura. Y una última cosa a comentar acerca de los estudios es que hay una gran sobremasificación de algunas carreras que o no tienen salidas laborales reales o que tiene tanta gente estudiándola que una vez la termines será muy difícil hacerte un hueco. Cosa que puede deberse a un mal diseño de incentivos de las carreras, que se sobrevenda determinadas carreras o que sea demasiado fácil entrar en otras. Pero bueno, eso da para otro vídeo. Para ir terminando, después de haber expuesto esto, seguramente más de uno se habrá preguntado: ¿qué ha intentado hacer el gobierno para solucionar esto? ¿Acaso no les interesa que los jóvenes progresen? Pues a ver, en general la respuesta se encuentra en populismo. Ya se estudiaron varias medidas para intentar solucionar esto, que si la mochila austriaca, que si el contrato único, pero desde ciertos sectores se han ridiculizado estas medidas. Pero hay otro motivo que hace que implementar estas políticas sea muy difícil. Y es que al vivir en una democracia importan mucho los votos. Y algunos políticos pueden verse con las manos atadas ya que la generación adulta representa una mayoría de votos. Aquellos que ya pasaron ese filtro y están más o menos estabilizados en el mercado laboral se van a resistir a que se implementen políticas que fomenten la rotación laboral, porque sería acabar con la estabilidad en la que viven. Y habrá miles de disputas alrededor de esto. Solo un ejemplo, se propuso aumentar la edad de jubilación y saltaron las alarmas porque decían que esto le quitaba empleo a los jóvenes, ya que si no se jubilan es un puesto laboral menos que se libera. Eso es una falacia, solo para que veáis el grado de polarización. Y hablando de jubilación nos topamos con otro de los grandes problemas de España y que fomenta aún más esta brecha generacional, y son las pensiones. Pero esto lo trataremos la semana que viene. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros si sois nuevos, no tengo nada más que decir y nos vemos en la próxima.